Bien, la función exponencial es de la forma f de x igual a la x. Voy a repetir, f de x es igual a la x, como lo vemos en este sector. Bien, ¿qué características tiene la función? Primero, en el exponente vamos a encontrar la variable. Por eso el nombre función exponencial, la variable se encuentra en el exponente. Hay otras condiciones. A debe ser mayor que 0 y también debe ser diferente de 1. Si a fuera 1 elevado a cualquier exponente, 3, 4, 5, nos termina dando el mismo 1. Por lo tanto, tendríamos una función prácticamente constante. La función exponencial entonces tiene como característica que a debe ser diferente de 1. Además debe ser mayor que 0, es decir, debe ser un número positivo. Si estamos hablando de funciones reales, un número real positivo. Bien, vamos a analizar ahora el dominio y el rango. Vamos a borrar un momento y vamos a analizar el dominio y el rango. Perfecto. El dominio. Recuerden que dominio son todos aquellos valores que puede tomar la variable x. En este caso no tenemos ninguna condición. X puede ser cualquier número. Vamos a resaltarlo, en esta parte está planteado. X pertenece a los reales, cualquier número real, por supuesto. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. ¿Cómo se escribe entonces? Dominio de la función, de forma abreviada, es igual a los reales, a todos los reales. Muy bien. Y rango. Rango es el conjunto de imágenes, es decir, todos aquellos valores que puede tomar y, la variable dependiente. En este caso, como tenemos que a es positivo, independientemente del valor de x, que es el exponente, siempre se va a obtener un número positivo. Siempre un número positivo. Por lo tanto, el rango de la función es igual a los reales positivos. Una forma de denotarlo es esta. Rango de la función igual a los reales positivos. Veamos ahora lo que ocurre con la gráfica de la función exponencial. Para ello vamos a utilizar GeoGebra, una aplicación muy interesante para las matemáticas, y vamos a escribir la función f de x, por ejemplo, es igual a, voy a escribir una exponencial, recuerden, a, un valor positivo, es la base que se llama a, un valor positivo, por ejemplo 2, y vamos a elevarlo a la x. Muy bien, esa es la forma de escribirlo y vamos a verlo. 2 a la x. 2 a la x es una función exponencial. Veamos lo que ocurre acá. Si x vale 0, entonces para 0 el valor de la imagen es 1. Si x vale 1, entonces 2 a la 1, 2. El valor de imagen para 1 es 2, como lo vemos acá. Vamos a indicar los puntos que acabamos de mencionar. Para 0, 1. Para 1, 2. Muy bien. Para 2, 2 a la 2, 4. Entonces tenemos otro punto, etc. Esos serían puntos que nos sirven de referencia para trazar la gráfica de la función si es que me pidieran hacerla de forma manual. En este momento estamos mostrando solamente lo que ocurre con la función exponencial. Voy a borrar estos puntos. Vamos a mirar entonces qué ocurre ahora si el número no es 2, sino que es otro. La base puede ser diferente. Por ejemplo, si es 3. ¿Qué observamos allí? Que la gráfica aumenta muchísimo en un intervalo corto. Es decir, por ejemplo, ya en 1, para 1 tenemos 3 y para 2, 3 a la 2 tenemos 9. ¿Qué ocurriría si el valor que tenemos como base no es 3 sino 10, por ejemplo? 10. Pues el aumento va a ser aún mayor, aún mayor. Vamos a tratar de demostrar lo que ocurre, por ejemplo, con este caso específico de 10 a la x.
¿ya? Para ello voy a llegar a una escala de 100 puede ser. Muy bien. Veamos lo que ocurre. Para 10 a la 0, entonces 0, y vamos a darle el valor de la función f de 0 y tendríamos entonces el punto 0,1. Claro, para 0, el valor de la función 10 a la 0, recuerden que los números al elevarse a la 0, la respuesta es 1. Se dice normalmente todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Bien, vamos con la imagen de 1. ¿A 1 cuál le corresponde? Obviamente sería 10 a la 1, 10. Vamos a ver qué nos dice GeoGebra. Exactamente, para 1, 10. Y para 2, vamos a hacerlo para 2. Para 2 tendríamos 10 a la 2, es decir, 100. 2, vamos a comprobar, que nos muestre el punto. Ahí está, 100. Quiere decir que para 10 a la 3 tendríamos 1000 y para 10 a la 4, 10.000 y así sucesivamente. Este es un comportamiento habitual de las funciones exponenciales. Por eso, cuando se habla de virus, por ejemplo, cuando se habla de contagio, cuando se habla de bacterias, ¿cómo crecen las bacterias? Normalmente crecen en un medio óptimo, digamos, crecen de forma exponencial. Lo mismo ocurre con virus o con personas contagiadas en medio de una epidemia o una pandemia si no se toman las debidas precauciones. Por ejemplo, un día podríamos tener, vamos a suponer que la función es 10 a la x, un día podríamos tener 10 personas infectadas. El primer día, el segundo día 10 a la 2, es decir, ya no tendríamos 20 sino 100. Al tercer día no tendríamos 40, por ejemplo, sino 10 a la 3, es decir, 1000. Esa la secuencia sería una persona infectada, por ejemplo, en un día 0, después de pasado un día, 10 a la 1, respuesta 10 personas infectadas, después de pasado 2 días, 10 a la 2, 100 personas infectadas, después de pasados 3 días, por ejemplo, 10 a la 3, 1000 personas infectadas, y por eso habitualmente escuchamos en las noticias el término de que crece exponencialmente, y es más, se habla de tratar de aplanar la curva. ¿Por qué? Porque cuando crece muy rápidamente, como el caso de estas funciones exponenciales, y estamos hablando de un contagio, por ejemplo, pues la idea es aplanar la curva, es decir, que el número de contagiados, por ejemplo, no crezca rápidamente. Es un ejemplo típico y es muy práctico para que entendamos el concepto de función exponencial.